Hola, ¿qué tal? Este video es realizado para la materia de tópicos selectos de seguridad en ambientes computacionales en relación al funcionamiento del algoritmo DES por medio de un ejercicio, trabajo realizado por Alan Eduardo Hermenegildo Lorenzo, Moisés Próspero Andrés y Jorge Eduardo Leandro Cirilo. Antes que todo, es importante conocer qué es DES, y DES corresponde a las iniciales Data Encryption Standard, el cual es un algoritmo de cifrado antiguo que se usaba para proteger información secreta. Su objetivo principal era codificar datos como mensajes o archivos para que solo las personas autorizadas pudieran leerlos. En una explicación sencilla podremos responder a las preguntas que hace. Bueno, el algoritmo toma un mensaje y lo revuelve usando una clave secreta, convirtiéndolo en un texto incomprensible. Este algoritmo sirve para enviar o guardar información de forma segura. Por ejemplo, bancos usaban este algoritmo para proteger transacciones. ¿Y cómo funciona? Pues divide el mensaje en bloques y aplica operaciones matemáticas complejas que al combinarlas crean una clave secreta, y solo quien tenga la clave correcta puede descifrarlo. Algunas de las características principales del algoritmo DES es que usa un tipo de cifrado simétrico que consiste en usar la misma clave para encriptar y la misma clave para desencriptar. El tamaño del bloque es de 64 bits, lo equivalente a 8 bytes. La longitud de la clave es de 56 bits efectivos, que originalmente son 64 bits, pero 8 se usan para los bits de paridad. Las rondas de cifrado son 16 iteraciones en las que se tienen que hacer operaciones de sustitución y permutación. Ahora vamos a explicar el funcionamiento del algoritmo por medio de un diagrama. Primero tenemos un texto plano de 64 bits, el cual pasa por una permutación inicial basada en una tabla que reordena los 64 bits. Posteriormente, estos 64 bits son divididos en dos mitades. Los primeros 32 corresponden a L0 y los segundos 32 bits corresponden a R0. Estos 32 bits de cada parte los vamos a guardar para su posterior uso. Por otro lado, debemos definir una clave también de 64 bits, y esta clave va a pasar también por la permutación inicial, y una vez reordenado por esta tabla de permutación va a pasar por otra permutación llamada PC1, la cual va a eliminar los bits de paridad, que son 8, dejándonos la clave en 58 bits. Y luego de esta eliminación de los bits de paridad, pues va a dividir estos 58 bits en mitades. Los primeros 28 van a corresponder a L0 y los siguientes 28 van a corresponder a R0. Seguido de eso, es necesario generar subclaves que serán utilizadas en las rondas de Feistel. En cada ronda, estas mitades se rotan a la izquierda según un esquema predefinido. Luego, mediante la permutación PC2, se va a generar una subclave K subíndice I, que será de 48 bits para cada una de las 16 rondas. Entonces, una vez que tengamos las subclaves, pues ya pasamos a lo que son las rondas de Feistel. En cada ronda se sigue el siguiente proceso. Primero tenemos lo que es la expansión, que es igual a R subíndice I menos 1, en el cual tenemos 32 bits y luego se expanden a 48 bits usando una tabla de expansión llamada E. Luego
tenemos lo que es el XOR con K subíndice I. El resultado se combina con la subclave K subíndice I mediante una operación XOR. En el paso 3 tenemos lo que es la sustitución con la tabla de S boxes o S cajas. Estos 48 bits que teníamos anteriormente se dividen en 8 bloques de 6 bits, cada uno procesado por una caja S distinta, que reduce el bloque a 4 bits, teniendo un total de 32 bits. Posteriormente se realiza una permutación en la que los 32 bits resultantes se ordenan con una permutación fija, y ya teniendo esta reorganización de los bits, se actualizan las mitades, siendo L subíndice 1 igual a R subíndice I menos 1, y R subíndice I es igual a L subíndice I menos 1. Esto se hace la operación XOR de f, de la función f, que corresponde a RI menos 1 y K subíndice I. Tras las 16 rondas se intercambian las mitades L16 y R16. El bloque resultante de R16, L16 se somete a la permutación inversa de la permutación inicial, que es la tabla de IP menos 1, produciendo el texto cifrado final de 64 bits. Y así es como funciona el algoritmo DES. El algoritmo DES es un poco complejo de entender, por ello vamos a simplificarlo un poco, explicando lo que es un diagrama de rondas. Este algoritmo, como sabemos, opera mediante un proceso iterativo que transforma los datos a través de múltiples etapas. En cada ronda, el bloque de 64 bits se divide en dos mitades de 32 bits, que son dadas de manera diferente, pero de forma independiente. En la mitad derecha del bloque anterior se somete primero a una operación de expansión que aumenta su tamaño de 32 a 48 bits, lo que permite su posterior combinación con la subclave correspondiente. Esta combinación se realiza mediante una operación XOR que introduce variabilidad dependiente de la clave. El resultado de esta mezcla pasa luego por un proceso de sustitución que es no lineal mediante las cajas S o S boxes, las cuales reducen nuevamente el bloque a 32 bits. Posteriormente, los bits son reorganizados mediante una permutación fija que asegura una difusión de los cambios a lo largo de todo el bloque, y esta medida se combina finalmente con la mitad izquierda original mediante otra operación XOR, produciendo la nueva mitad derecha. Esta estructura, en donde cada ronda la mitad izquierda simplemente copia el valor anterior de la derecha, permite que el mismo algoritmo pueda ser utilizado tanto para cifrar como para descifrar, simplemente invirtiendo el orden de aplicación de las subclaves. Para explicar el primer ejemplo, tenemos la cadena K9P2, y en este caso, para hacer que tengamos binarios, lo vamos a convertir primero a buscar su letra en el código ASCII, lo que nos va a dar los valores binarios, de lo cual obtenemos 32 bits. De esta manera,
necesitamos una cadena de 64 bits, por lo que vamos a hacer es rellenar los ceros a la derecha y así obtenerla. Además de que necesitaremos una cadena la cual nos ayude a generar las keys. Como primer paso tendremos que hacer la permutación inicial, que básicamente esta se explica como la sustitución de los valores. Tenemos un cuadro el cual nos indica el valor que vamos a sustituir. Por ejemplo, tenemos 58. Este valor lo buscamos dentro de la cadena inicial, que es M. El valor que encontremos en el lugar 58 es la cadena que va a ir al principio, y así con los números siguientes. De esta manera obtenemos una nueva cadena. Tendremos que dividir esta cadena, así nos dará como resultado L0 y R0, que estos dos son la mitad y la mitad. Después de este paso tendremos que generar las llaves. Esto se hace con la eliminación de los bits de paridad de la llave, que básicamente son los últimos valores de la cadena. Son los últimos, sí, el último valor de la cadena. De ahí tendremos que hacer una permutación, la cual también nos permitirá obtener otra cadena más chica. Debemos de igual manera dividirla en dos. En esta sería C0 y D0. Tendremos que obtener C1, D1, C2, D2, y así sucesivamente si queremos generar varias keys, ya que el método, como son 16, debería de llegarse a generar 16 keys que nos ayudarán o nos permitirán hacer el cifrado. Como se muestra en la imagen, pues solamente hacemos dos para el ejercicio, en lo cual en vamos a tener que desplazar un bit hacia la izquierda, ya sea de cada uno, primero con la cadena que tenemos al principio, que es C0 y D0, tendremos que desplazar un bit hacia la izquierda, y así sucesivamente con la nueva cadena. Ya como tenemos C1 y D1, ahora la que sigue es la cadena C2 y D2, que de ahí se tomaría el valor de C1. De igual manera, tendremos que concatenar las dos claves, C1 y D1, para formar una cadena más grande, de igual manera C2 y D2 para que sea una cadena igual más grande. Tendremos que permutar otra vez, y esto nos generará las keys, ya que esta debe ser 16, pero por ejemplo aquí en el ejercicio solamente generamos dos. Con estas keys nos ayudará a poder hacer las rondas para el cifrado, y así permitir un cifrado mejor. De esto seguiría las rondas de Feistel, que básicamente lo que vamos a hacer como primer paso es expander la clave que tenemos, que es R0. De alguna manera, igual es como una permutación. Tendremos que buscar los valores que se nos indican en el cuadro. Tendremos que buscar el valor con la posición 32, y de esta manera tendremos que ponerlo como primer valor en la cadena, y así sucesivamente. Con esta expansión tendremos que hacer una operación XOR con la key número 1. De esta manera obtendremos un nuevo valor. De igual manera, el siguiente método que sigue es la sustitución con cajas, que de alguna manera este método nos tenemos que guiar de eh, varios esquemas en los cuales tendremos que buscar el valor. En este valor vamos a obtener un número, el cual se va a convertir en número binario, y de esta manera pues nos va a dar una salida. Ese número binario se convierte en una nueva cadena. Tendremos que volver a permutar, que de alguna manera es otra vez volver a cambiar los valores de las posiciones que nos va dando los cuadros, que vienen ya por determinación, y de esta manera pues obtenemos una nueva cadena. Como último paso, ya para calcular R1, necesitaremos hacer otra vez una operación XOR
que en este caso va a ser la L0 con la cadena que anteriormente sacamos. De esto nos va a generar R1. Ya como resultado de la ronda 1, obtenemos que L1 es igual al valor de R0. Este valor es el primero que tenemos. Solamente se traspasa para, en el caso de las L1 o LN, y para R1 es la cadena que obtuvimos anteriormente con la última operación de XOR. Para la ronda 2, ahora ya tenemos nuevos valores y utilizaremos la KEY2. De igual manera tendremos que hacer una expansión con el mismo cuadro, que casi es lo mismo que permutar. De esta manera sacaremos la nueva cadena, la cual vamos a tener que volver a hacer una operación, la nueva cadena con la KEY2, y obtendremos una nueva cadena. Tendremos que hacer sustitución otra vez con cajas. En este caso tenemos que nos generó esta cadena con un valor en binarios como 5, 10, 4, 6, 9, 5, 6 y 12, que de alguna manera ya en binarios sería la cadena que nos generó. De esta manera, con esta cadena volvemos a permutar y nos da otra cadena. De ahí tendremos que ahora calcular R2, que de esta manera es lo mismo. Ahora tendremos que obtener el valor de L1 y hacer la operación XOR con la cadena que permutamos. De esta manera nos da R2. Así termina con la ronda. L2 nos da el mismo valor que teníamos en R1 y R2 es la nueva cadena. De estas dos cadenas debemos concatenarlas, L2 y R2, que si lo vemos en el algoritmo, tendríamos que ser L16 y R16. De esta manera se concatenan estas dos cadenas y finalmente acabamos de cifrar. Como último paso necesitamos hacer una permutación final, que igual de esta manera es cambiar la posición de los valores dependiendo del cuadro, y así obtenemos el texto cifrado.